hacer en la reforma. Bueno, entramos Denise Dresser, Lorenzo Meyer, doctor Sobato se incorpora de nuevo a la mesa. Daniel, gracias nuevamente. Bueno, viene la aritmética, ¿no? Viene la aritmética del conteo rápido que acaba de hacer Lorenzo Córdoba en este mensaje en cadena nacional. Ya se habló del estimado de participación entre 47.25 y 48.51. Viene el rango estimado de votación entre el PAN, PRI, PRD y todos los partidos. ¿Qué aritmética haces y qué va perfilándose para la distribución de este pastel electoral? Mira, tenemos cifras preliminares como las que presentó Lorenzo Córdoba, pero yo supondría que el PRI en alianza con el Verde y con el PANAL va a obtener la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿La mayoría absoluta le alcanza? Yo creo que los tres partidos juntos. ¿Ya juntos? Con los top, bueno, con el superior, ¿no? Exacto, con el techo superior de lo previsto, tienen la mayoría. Lo cual cumple con los objetivos que el gobierno se estaba planteando. Ahora, sí estoy de acuerdo con Sergio en cuanto a que de alguna manera es una victoria pírrica. Gana aritméticamente, digamos, pero eso no es lo único que se juega en una elección. Gana en condiciones muy cuestionadas. Una elección manchada de entrada por la conducta del Partido Verde y la compra de votos. Una elección, creo que muy impactada por las concesiones de último momento que tuvo que hacer Enrique Peña Nieto con respecto a los maestros y diluyendo la reforma que presumía como una de las joyas de la corona. Gana, pero con unas autoridades electorales muy deslegitimadas, muy cuestionadas por su pasividad o su complicidad con el Partido Verde. Gana, pero con una violencia que no cesa en estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, quema de urnas. Sí, la elección se lleva a cabo, pero hay esos brotes de violencia. Bueno, no son ni siquiera brotes, son ya una violencia que no logramos erradicar en partes del país donde las instituciones no funcionan para los ciudadanos. Y gana una mayoría, pero algo que van a celebrar muchos politólogos, la fragmentación del poder, que se haya dispersado más el poder y que se mantengan los partidos pequeños. El problema aquí es que va a ser la generación de contrapesos en una oposición tan fragmentada que no ha mostrado gran disposición para hacer una coalición de oposición vis-a-vis el PRI, el Partido Verde o el PANAL. Tenemos una izquierda que llega muy dividida a esta elección. ¿Y qué te dice el que hayan sobrevivido los partidos pequeños como el Humanista y demás? A mí lo que me dice es que hay una desesperación por parte del electorado de encontrar opciones distintas a los partidos grandes y que las buscan aún en partidos tan desdibujados, con una oferta tan opaca como esos partidos pequeñitos que mantienen el registro. Y también una pérdida para Enrique Peña Nieto en cuanto a la victoria del Bronco en Nuevo León. ¿Por qué? Porque es una cachetada para los partidos. O sea, el nivel de participación en Nuevo León, Carmen, fue del 70%. ¿Qué dice que eso? Ayudó al promedio nacional muchísimo. Claro, ¿no? Claro. ¿Qué te dice eso? Que cuando al electorado le planteas una opción distinta, va a votar. Y eso me parece que sí es una cachetada a los partidos que ahora estarán pues regodeándose de la elección normal en la cual la ciudadanía fue y votó por las opciones existentes. Pero para mí es una elección en la cual hay un gran descontento con las opciones existentes. Daniel Sobato, ¿qué está saliendo en tu aritmética para la Cámara de Diputados? Habría un solo escenario, si se cumplen los datos preliminares, si se confirman, en el cual la alianza de los tres partidos no llegaría a los 251, porque sería no el techo, sino el piso del PRI, que son 196, el piso del Partido Verde, que es 41, y el piso del PANAL, que es 9. Eso da 246. Está muy cerquita, pero no llega a los 251. En todas las demás hipótesis prácticamente o puede hacerlo en una alianza solamente con el Verde,
o quizás más probable tenga que hacer una alianza con el Verde y con el PANAR, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo de... los porcentajes, perdón, si suma los porcentajes, en los topes, en los techos, te daría 42.8%. No en el número de... No en el rango de estimado de diputados, sino en el rango estimado de votación global. Claro, pero siempre con los techos. Yo estoy hablando de los pisos. De los pisos, O sea, si vos vas a los pisos, porque eso tiene pisos y techos, por Exacto. eso han estado dando... Tú vas con los pisos. Claro, estoy evaluando cuál sería la hipótesis en la cual no se podría llegar a dar la mayoría aún en alianza, ¿no es cierto? Cámara de Diputados. Cámara de Diputados estamos hablando. Estamos hablando Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. Pero yo sí creo que es muy factible que se logre. Ahora, a mí me parece que lo importante es ver qué lectura se hace, no solamente desde el gobierno, que es donde le hemos puesto fuerte énfasis, y además merecidamente, sino qué lectura hacen los presidentes de los partidos políticos que están todos alrededor de una mesa conversando en este mismo momento en Televisa, ¿no es cierto? Es decir, si se subestima y decir, bueno, ya pasó el susto. Sí. O sea, fue un susto, fue un calambre. Yo pensé que era un infarto y al final no fue un infarto, fue una arritmia. Y se dice, volvamos a las cosas, a business as usual, a seguir haciendo. Y bueno, lo del Bronco sí, la verdad, amerita un poco de atención, pero veremos también cómo se comporta y qué pasa ahí. Esto que decía Sergio, si se convierte en un Vicente Fox o no, creo que sería un gravísimo error. ¿Por qué? Porque a mí me parece que los problemas con los cuales México llegó a esta elección, los gravísimos problemas a los cuales México llegó, que demandaron que recién el viernes, hace 48 horas, no se supiese si se iba a hacer elecciones o no en la totalidad del territorio y hubiese que movilizar un contingente importante de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y militarizar cierta parte del territorio para garantizar la celebración de elecciones, implica de que el sistema político está agotado. Y quien tiene la tarea y la responsabilidad de reformular el sistema político pasa precisamente por aquellos que lo han llevado a su agotamiento, que son los partidos políticos. Hace rato Sergio Aguayo planteaba la posibilidad de ideas, ¿no?, que puedan surgir de la revisión comparativa de otros marcos legales como América Latina nos puede ofrecer, de otras experiencias de modelos político-electorales. Y bueno, ¿quién mejor que tú, Daniel, para traer a cuenta a esta mesa el tipo de cosas que podríamos imaginar deberían ocurrir a raíz de esto, que desde luego sería terrible que los partidos políticos con esto que se está viendo digan, no fue un infarto, fue un sustillo y seguimos iguales? Si siguen iguales sería terrible la cuestión. Si se mantienen en su propia zona de confort, pues estamos perdidos en términos de un diseño que claramente tiene signos de agotamiento. ¿Qué cosas, qué elementos deberían ponerse a la mesa? Por ejemplo, el voto nulo, por ejemplo, los efectos jurídicos de una expresión así, u otras cosas que pudieran revitalizar a un sistema agotado. Hay varias, Carmen, pero antes de entrar en eso, a mí me gustaría recuperar dos juicios de valor que se hicieron acá que yo coincido totalmente. Uno, el que hizo Lorenzo Meyer, en el cual señala la falta de sintonía, el desacople entre las normas electorales, los partidos políticos y las demandas de la ciudadanía. Totalmente. Eso es lo que está generando esta crisis. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, aún con las deficiencias que tienen estas normas electorales, están mucho más adelante del comportamiento de los partidos políticos. Y además hay un completo desacople, yo coincido totalmente, entre lo que la sociedad o un sector muy importante de la sociedad le está pidiendo y la falta de respuesta a los problemas estructurales que tiene este país. Entre otros, 50% de la gente viviendo en pobreza. No es posible. En todo el proceso que hemos visto en los últimos 10, 15 años de América Latina, la ganancia muy importante de haber metido 60 millones de personas en grupo vulnerable o en clase media emergente y sacándolo de la pobreza, Brasil metió 30 millones, lo sacó de la pobreza,
México está Nada. Entonces, ahí tenés un primer problema fundamental. Y yo conecto eso, además de la corrupción, debilidad del Estado de Derecho, impunidad, etcétera. Y conecto eso con lo que dice Denis. O sea, la gran asignatura pendiente aquí es el tema de la reforma del Estado, para precisamente, teniendo Estado y teniendo un sistema político que responde a las necesidades y a las demandas auténticas de la ciudadanía, entonces sí vas a poder saliendo. ¿Qué pasa acá? Que cada crisis vos haces una nueva reforma electoral. Sí. Y a punta de reforma electoral, ¿me explico? No vas a darle solución a los problemas centrales que tiene el país. Ahora. Perdón por interrumpirte, pero, a ver, ¿cómo es que las reformas electorales resuelven el tema de la impunidad? No lo resuelven. Eso requiere actuar en otro ámbito, como el que se intentó vía el Sistema Nacional Anticorrupción, pero pues con unas lagunas tan grandes que acaba siendo ineficaz. ¿Cómo es que la reforma electoral, una tras otra, atañe o resuelve el tema de la corrupción? Volvemos después de la pausa. No resuelve.